Muy buen día. El día de hoy quiero compartirte la tercera parte del tema que estamos viendo, autoridad espiritual. En esencia es un mensaje que probablemente no existe como tal en las escrituras, pero vemos actos que nos define que autoridad directa y autoridad delegada de parte de Dios van de la mano. Romanos capítulo 13, verso 1 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces nos está hablando en sí que la autoridad delegada es un principio importante que nosotros tenemos que entender, que nosotros debemos sujetarnos a la autoridad dentro del cuerpo que es la iglesia. La iglesia no es constituida una institución, sino un cuerpo que trabaja en coinonía desde la cabeza hasta todos los miembros del cuerpo. Y de la misma manera nosotros tenemos que entender que autoridad espiritual nos enseña a vivir de una manera correcta, con un espíritu humilde y sencillo, aprendiendo a escuchar las voces de otros que tienen liderazgo en la iglesia y que van a pedirnos alguna demanda dentro de la congregación. Así es que nosotros siempre tenemos que estar prestos para entender si estamos viviendo de la manera correcta en la cuestión de autoridad. Autoridad espiritual es un principio que desde la creación dice que Dios creó todo con su sola palabra. Entonces, cuando estamos hablando de autoridad, estamos hablando de la esencia de Dios Padre, de Dios Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Pero en esta parte de autoridad espiritual, parte 3, te quiero hablar de algo muy importante. No te deslumbres. ¿Qué es esto que te estoy tratando de decir? Simplemente te quiero decir que muchas de las veces como cristianos nos deslumbramos por los dones que una persona puede aportar en su vida. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente que no tenemos que deslumbrarnos por lo que alguien porta, sino la manera en que vive su vida cristiana en obediencia. La obediencia debe ser el factor que predomina antes que los dones. Una persona puede tener un don profético demasiado alto y has de decir, esta persona mueve a través del mover profético tantas cosas, pero puede ser una persona rebelde. Puede ser una persona que fluye en sanidades y milagros, pero puede ser una persona rebelde. Entonces fíjate lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una cosa importante que la Biblia nos habla es el fruto. El fruto que literalmente habla de la persona que está aparentemente representando algún ministerio o algún servicio. Una persona no puede exaltarse a sí misma diciendo que ella fue puesta por Dios cuando no se sujetó a la iglesia, que es el cuerpo del Señor. No puede decir, ya me harté de esto, ya cumplí mi misión y ya me voy a otra iglesia, porque eso sería relativamente, sería una persona que se la pasa saltando de iglesia en iglesia. Chivos brincones, como hemos escuchado en algunos términos. Pero fíjate lo que dice en el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú puedes estar viviendo en tu vida cristiana un engaño. La Biblia nos está hablando literalmente a personas cristianas que conocemos de Dios, que relativamente debemos llevar nuestra vida cristiana bajo un orden que Dios estableció para que nosotros camináramos en él. ¿Sabes? Quiero compartirte algo muy sencillo, que es algo personal mío. Hace aproximadamente entre 13 a 15 años, yo salí por primera vez como misionero de una ciudad, que es mi ciudad, en el estado de Chihuahua. Yo recuerdo que cuando yo salí, yo recibí una visión de parte de Dios que yo tenía que ir a una cierta parte a servir al Señor en el centro de la República. Dios habla a mi vida. De hecho, tuve encuentros con Dios tan poderosos donde Dios me decía que ya era tiempo que me fuera y que yo tenía que obedecer. Yo recuerdo que yo fui con mis líderes y les dije lo que yo estaba sintiendo de parte de Dios. Ellos decidieron ponerme bajo una prueba durante 3 meses. Por 15 días nos mandaron a visitar tal ciudad para ver si era cierto que el llamado venía de parte del Señor. Al regresar, le preguntaron a mi esposa cómo se había sentido y ahí ella comentó que ella sentía que era un llamado genuino de parte de Dios. Varios meses después, somos enviados por nuestros pastores como misioneros a ese lugar a predicar. ¿Sabes? Muchas de las veces hemos olvidado el proceso. Yo me he encontrado con muchas personas que se envían solas, que son enviadas solas a abrir una obra, o que se cansan de la predicación de su pastor